Bueno, yo creo que este tipo de foros es muy importante porque estamos en los albores de nuevos tratamientos médicos que están pasando de la ciencia básica a la clínica. Y de verdad que es una época en la que estamos viendo este tipo de avances y en los que quizás podemos contribuir de alguna manera en algún punto. Y bueno, agradezco la plática de la doctora Velasquillo y quizás lo que yo voy a tratar el día de hoy complemente muy bien lo que dijo previamente la doctora. Con diferentes abordajes, estamos trabajando algunas cosas similares, pero con diferentes abordajes. Y la idea es mostrar precisamente que estos abordajes pueden tener una aplicación clínica y establecer nuevos paradigmas de lo que antes uno pensaba. En realidad los médicos tienen algunas formas de tratamiento que son probadas en el tiempo, que han sido probadas en el tiempo, pero que deben cambiar, y a veces los médicos son reacios a cambiar estas cosas. Lo digo como médico que soy. Entonces, a veces los médicos tardan en cambiar, tardan en establecer nuevos tratamientos, y esto, bueno, tiene una razón, bueno, es la eficacia y la seguridad para con los pacientes, pero a veces esta respuesta tardía de los médicos en adoptar nuevas formas de tratamiento, pues a veces ha condicionado que no se implanten de manera adecuada. Entonces, bueno, quisiera hablarles un poco acerca de esto, los cambios de paradigmas en la ingeniería de tejidos hacia la medicina. Entonces, el objetivo de la ingeniería de tejidos es construir tejidos nuevos que tengan todas las características, tanto morfológicas como funcionales, y que estos tejidos construidos puedan reemplazar aquellos que están dañados o que están lesionados. Este es el objetivo de la ingeniería de tejidos. Y para ello, vamos entonces, el hecho de que este sea el planteamiento, el objetivo de la ingeniería de tejidos, en realidad involucra un nuevo cambio en los paradigmas de la medicina. En realidad es establecer un paradigma nuevo, que es el paradigma de la sustitución, es decir, algo está dañado en el organismo, algo no funciona de manera adecuada, entonces se puede reemplazar, vamos con tejidos u órganos hechos a modo, a manera específicamente para cada paciente, vamos, y reemplazar este tipo de órganos o tejidos. Entonces es un nuevo paradigma en la medicina, el paradigma de la sustitución. Es este nuevo paradigma. Y la ingeniería de tejidos, se nutre de diferentes áreas, tanto de la biología del desarrollo, de biología celular y tisular, de la histología, y también de otras áreas como las ciencias de los materiales, de inmunología. Esta área es muy importante en la preparación de los tejidos para que no tenga un rechazo al ser implantado en los pacientes. Y por otro lado también, bueno, se están implementando nuevas técnicas quirúrgicas para lograr implantar o trasplantar este tipo de tejidos que están fabricados en laboratorio, trasplantarlos hacia los pacientes. En este sentido, la ingeniería de tejidos se basa en 3 elementos fundamentales. Uno que son células, que pueden ser células progenitoras o células troncales también, que pueden ser ambos tipos de células o modificadas también genéticamente en el laboratorio. El siguiente elemento importante en la ingeniería de tejidos son moléculas, citocinas, factores de crecimiento que induzcan la proliferación de estas células o tejidos y además su proliferación, no solo la diferenciación, sino su proliferación, y por último, estructuras tridimensionables sobre las cuales las células puedan aposentarse. De hecho, la ingeniería de tejidos necesita estos 3 elementos, pero se pueden utilizar de manera separada para inducir regeneración en los tejidos. Se pueden utilizar células de manera separada o se pueden utilizar andamios también de manera separada. Por ejemplo, las estructuras 3D
son importantes, es un punto clave, fundamental para la generación de estos tejidos. Y tienen que tener ciertas características, además de ser biocompatibles, algunos de ellos deben ser biodegradables. No necesariamente un material tiene que ser biodegradable, dependiendo del tejido que se vaya a reparar o del órgano que se vaya a reparar. Por otro lado, pueden ser fabricados de diferentes materiales, como está aquí en la diapositiva, ustedes lo pueden ver perfectamente, puede haber desde metales, cerámicas y polímeros que pueden ser naturales o sintéticos. Y vamos, las armazones tridimensionales se pueden crear con estos elementos o con estos materiales, y van a dar un soporte a las células y deben tener las características necesarias para que las células no solo puedan aposentarse de manera adecuada en estos andamios, sino que allí mismo puedan proliferar y diferenciarse y parecerse y tener las prestancias funcionales necesarias, lo más parecidas al tejido que van a sustituir o que está dañado. Entonces, los requisitos de los andamios, bueno, tienen que ser compatibles, deben tener una vida media para desarrollar su tarea, estos andamios, y además también deben tener las prestancias funcionales y morfológicas necesarias, es decir, un tamaño de poro adecuado, una capacidad de hidrofilicidad o de absorción de agua, o también, la capacidad de permitir que las células puedan meterse dentro de estos andamios y vivir o estar aposentadas dentro de ellos mismos. Entonces, por ejemplo, puede haber andamios, esto es un trabajo que se hizo en Alemania en 1986, donde pueden ser estos tejidos de manera muy compleja como este. Colaboraron aquí en este experimento investigadores de Australia y de Alemania, lo hicieron en una universidad de Alemania, en un hospital. Lo que hicieron fue hacer una malla de titanio, y esta malla de titanio la rellenaron con chips de hueso cadavérico, que los chips de hueso cadavérico son obtenidos de bancos de tejidos donde el hueso está tratado, se ha desarrollado allí técnicas para tratar el hueso y se forman pequeños cubos de hueso de cadáver que pueden ser implantados en los pacientes. Entonces, esta malla de titanio fue rellenada con estos chips de hueso y además se le añadió a esta estructuración proteínas morfogenéticas, específicamente proteína morfogenética 2, y al mismo tiempo se le añadió a este mismo además de la malla de titanio y el hueso, se le añadieron células de médula ósea del propio paciente. Hecho esto fue implantado en el músculo de los pacientes, de la paciente, una paciente que tenía cáncer en el hueso, en la mandíbula, y por esta razón le fue extraído. Y al cabo del tiempo, después de unos 2 o 3 meses, donde este implante estuvo implantado aquí en el músculo latísimo del dorso, aquí, se le sacó y se le implantó a la mujer en la mandíbula y con excelentes resultados. Esto es un abordaje realmente complejo porque lo que involucra es los materiales, las células y además las citocinas, los factores de crecimiento por un lado, y las células por el otro lado, que son, o en este caso, provenían del propio paciente. Es un abordaje bastante complejo, pero uno puede tener varios abordajes y como comenté hace un momento, uno puede utilizar células o andamios solos, o también la estructuración de andamios más células más las citocinas. Déjenme mostrarles solamente un ejemplo. En el laboratorio estamos desarrollando actualmente algunos andamios, tomando por ejemplo, este es músculo de cerdo descelularizado, donde se puede observar que aquí estaban las células musculares previamente, pero ahora solo ha quedado el endomicio y el perimicio, y este tipo de andamios, en un corte transversal o en uno longitudinal, pueden ser sembrados con células, en este caso de humano, para poder ser utilizadas posteriormente. Entonces se pueden utilizar andamios. De hecho, se sabe, por ejemplo, en infartos de miocardio, que lo que se ha utilizado son células, solamente colocarles allí a algunos de los pacientes. Se ha tratado de colocar andamios bioactivos, que quiere decir que se puedan secretar factores de crecimiento, este tipo de andamios, y se han hecho experimentos, por ejemplo, en animales de experimentación, donde se les ha provocado infartos de miocardio, y se les ha colocado este tipo de andamios con una excelente regeneración del miocardio.
una buena regeneración del miocardio. Entonces pueden ser utilizados solamente andamios, en este caso. Por otro lado, también pueden ser utilizados, y nosotros lo hemos hecho, en un abordaje diferente al que utilizó la doctora Velasquillo, donde ella utiliza amnios. Nosotros hemos utilizado estroma de cerdo desvitalizado, es decir, tomamos las córneas de los cerdos y se quita el epitelio anterior y el epitelio posterior del cerdo, y en este caso, nosotros también hemos tomado células madre de los rodetes corneales, que lo que trasplantan los cirujanos oftalmólogos es solamente la parte central, y el rodete es desechado. Entonces ese nos lo han proporcionado en el Instituto Nacional contra la Prevención de la Ceguera, y allí hemos obtenido células de queratocitos, que son fibroblastos corneales, pero y para ser implantados en estos estromas que están desvitalizados. Es necesario comprobar que no haya ninguna célula, pero además los cerdos, y ese ha sido un problema en los genotrasplantes, tienen, y todos los animales, a excepción de los humanos y los monos o los simios del Nuevo Mundo, tienen una proteína que se llama alfa-gal, es un glucolípido en realidad, es un glucolípido con un azúcar, que eso impide que puedan ser trasplantados o aceptados los genotrasplantes. ¿Por qué? Porque los humanos tenemos anticuerpos de manera natural. Unos lo dicen, más bien me inclino a pensar que es por la dieta. Lo que nosotros estamos comiendo genera anticuerpos de tipo IgG contra este glucolípido. Y esto es lo que se ha demostrado que induce un rechazo contra los genoinjertos. Entonces tiene que demostrar que no tenga la expresión de este glucolípido llamado alfa-gal, lo cual en este estudio que nosotros hicimos lo demostramos eran negativos a este glucolípido de alfa-gal. De hecho, tomamos lechones de 7 días y de 15 días, donde podemos ver que han desaparecido todas las células, no hay ninguna célula en estos estromas corneales, y después estos estromas corneales fueron colonizados con células aisladas de los rodetes corneales de humano, y aquí podemos ver algunas de estas células aquí colocadas en el estromo corneal. De hecho, la descelularización permite o conserva la estructuración de las fibras de colágeno, la cual es muy importante para la transparencia de la córnea. Y por otro lado, ahora estamos trabajando en colocarles el epitelio anterior y el posterior a estos estromas para tener una córnea completa, que prácticamente ya la estamos teniendo, esta córnea completa, y comenzar estudios preclínicos en conejos para colocarlos en ellos, en estos animales. Entonces, es otro ejemplo donde uno puede utilizar estos andamios, que pueden ser sintéticos, o pueden ser obtenidos a través de animales, de genotrasplantes. Por otro lado, también pueden utilizar células, solamente células, y esto es lo que le llaman algunos terapia celular. Pero en realidad la terapia celular forma parte de la ingeniería de tejidos, forma parte de ella. Y lo que hemos hecho en algunos pacientes, en un grupo de 25 pacientes, y previamente hicimos estos datos en ratas en laboratorio, donde se les puso fibroblastos a las mismas ratas, y vamos sin ningún efecto, sin ningún problema, y bueno, tomamos 25 pacientes donde se le tomaron células de los propios pacientes, ya sea del brazo o de la parte baja del abdomen, y se les colocaron en algunas zonas de los pliegues de expresión para rejuvenecimiento cutáneo. Y en este caso, por ejemplo, pueden ver aquí una mujer de 52 años, aquí con algunas, previo al tratamiento, al inicio del tratamiento, donde hay algunas arrugas, y después a los 4 meses o 3 meses en particular esta paciente, después mejoraron el aspecto de las arrugas finas alrededor de los ojos. En este caso, este femenino de 70 años, donde podemos ver claramente cómo mejoraron el aspecto de las arrugas, en realidad es una atenuación de las arrugas, no las quita uno completamente, pero se atenúan de manera importante en este caso, o en este femenino de 58 años, al inicio del tratamiento, y a 4 meses, estos pacientes son de 4 meses después del tratamiento, donde se les da 3 inyecciones de células de fibroblastos, se les puede dar 3 inyecciones con 35 millones de células. En cada aplicación son 3 aplicaciones, y mejoran de manera muy importante. Hicimos la medición de las arrugas
tanto antes como después del tratamiento, tanto las arrugas finas de los ojos, las líneas de los pliegues y las telangiectasias, que es un dato o un signo clínico de envejecimiento cutáneo, y donde disminuyeron de manera significativa en los 25 pacientes. También hicimos una encuesta en los pacientes de tratamiento, de satisfacción, y cómo ellos se notaban en relación a la firmeza, la suavidad, la hidratación y las arrugas, cómo se veían antes del tratamiento y después del tratamiento en una encuesta, en un cuestionario validado, y también obtuvimos datos significativos en este caso. Entonces, este es un ejemplo de que también se pueden utilizar este tipo de abordajes, solamente células, para tratar algunos pacientes o modificar algunos sistemas. Y en particular, nosotros también trabajamos con células de Langerhans, células dendríticas presentadoras de antígenos. El melanoma es realmente, dentro de los cánceres cutáneos, es un cáncer muy agresivo, muy resistente a la quimioterapia y a la radioterapia, y desafortunadamente, cuando se diagnostica, es tarde para que pueda ser aplicado o pueda ser o llevarse a cabo una terapia adecuada. Realmente, cuando está in situ, es decir, solamente en la epidermis, las células malignas, y se diagnostica en ese momento, hay 100% de curación, pero desafortunadamente no es así en la mayor parte de los casos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue desarrollar un modelo de melanoma en ratones, donde se le inyecta esta línea celular a ratones, y a las 2 semanas puede uno tener un tumor de este tamaño, de un centímetro, centímetro y medio, en 2 semanas, inyectándole 50,000 células de melanoma a estos ratones. Lo que hicimos entonces fue tomar células del epidermis, células presentadoras de antígenos, células de Langerhans, y también tomamos células dendríticas derivadas de médula ósea como control también, y las activamos con proteínas, una proteína que prácticamente está presente en todos los melanomas, en 3 tipos esta proteína se llama MAGE, en 3 zonas, en 3 proteínas, que es un grupo de proteínas, estas MAGE, que están presentes en melanoma y en otros tumores. Entonces, es un antígeno tumoral, este tipo de proteínas. Entonces, estas células las activamos y les pusimos además GM-CSF, y además de esto TNF-alfa. Entonces, estas células se activaron, tomamos a ratones con melanoma, les quitamos los linfocitos y las pusimos en presencia de estas células para presentar el antígeno. Lo que se demostró es que tanto las células obtenidas del epidermis como las células derivadas de médula ósea, tenían una fuerte o una gran secreción de interferón gamma, y esto con respecto a los controles. Por otro lado, también utilizando el mismo abordaje, vimos ensayos de lisis al enfrentar estos linfocitos activados o que ya habían captado o activados después de la presentación de los antígenos de melanoma, y utilizamos en este caso como control a queratinocitos en presencia de linfocitos TSD8 y células de melanoma, esta misma línea, con los linfocitos. Y lo que observamos en los experimentales, vimos una gran citotoxicidad, no en los controles, en ambos tipos de células, tanto las células obtenidas del epidermis como de las células obtenidas de la médula ósea. Entonces, cuando hicimos ensayos, en este caso, todos los ratones, después de una inyección de 50,000 células de melanoma, prácticamente todos los ratones fallecen entre la 4ª y la 6ª semana de vida. Todos los ratones prácticamente fallecen, pero a este tipo de ratones les dimos una inyección de células dendríticas a las 2 semanas después de haberles inyectado células de melanoma. Y al inyectarles células dendríticas con estos antígenos y en este abordaje, la sobrevida se fue entre la 11ª y la 16ª semana. Algunos ratones con solo una inyección en estos ratones. Y no es una inyección intratumoral. ¿Por qué no dentro del tumor? Porque los tumores tienen un microambiente que hace que tengan un escape hacia el sistema inmunológico. Entonces lo inyectábamos en otra zona en piel, en otra zona, y allí demostramos con una sola inyección que la sobrevida aumentó de manera notable. Por otro lado, también aquí cortamos la gráfica, porque todos los ratones ya habían fallecido, pero lo que notamos también es que había una detención o una disminución en el crecimiento tumoral
con respecto a otros ratones que no tenían tratamiento. Aquí podemos ver el tamaño de un tumor, acá los tamaños de tumores de ratones tratados, como puede observarse en este caso. Entonces, siguiendo con esto mismo, lo que hicimos fue obtener ahora células de médula ósea, células dendríticas de médula ósea diferenciadas, y lo que observamos aquí, lo que hicimos fue un nuevo abordaje utilizando algunas otras moléculas, tratando de estimular más a las células dendríticas para que la presentación de antígenos y consecuentemente la respuesta inmunológica fuera más eficiente. Entonces utilizamos algunas moléculas, como se llama GK1, es una molécula inmunomoduladora, y además la colocamos en presencia o junto con estos antígenos MAGE para estas células dendríticas, y lo que observamos es que las células dendríticas comenzaron a expresar una gran cantidad de este tipo de moléculas, lo cual quiere decir que están realmente activadas. Como podemos ver aquí el aspecto de este tipo de células. Y también tienen gran cantidad de moléculas CD40, CD86, aunque aquí no fue tan grande el aumento, pero en esta molécula coestimuladora también fue importante, y además también en este fenotipo de 6 días, el fenotipo era diferente a los 10 días y a los 6 días, donde vemos que las moléculas coestimuladoras se aumentan, estas moléculas CD80 y CD86, que son moléculas coestimuladoras, lo cual está indicando que las células están realmente activadas. Con esto en mente, lo que hicimos fue verificar si estas células eran capaces de secretar interleucina 12, que es una citocina antitumoral. Y efectivamente las células dendríticas comienzan a secretar esta interleucina 12 precisamente cuando son activadas de esta manera en este sentido. Y además verificamos aquí la sobrevida en estos pacientes, en estos animales. Lo que hicimos ahora no fue, tomamos a los ratones a una semana previa, es decir, los comenzamos a tratar a la semana, no a las 2 semanas, porque el tumor ya es demasiado grande, los tratamos a una semana y les dimos inyecciones, una inyección semanal durante 3 semanas. Y con esto la sobrevida, en este caso aquí se fue hasta esta fecha, hasta el 90%, pero los últimos datos que obtuvimos de este tipo de animales, la sobrevida se fue al 40% a año y medio en ratones que les habíamos inyectado previamente melanoma, lo cual es bastante bueno en este tipo de animales. Hicimos una colaboración con algunos matemáticos del CIMBESTAF, donde ellos, y tardamos un poco de tiempo para que ellos entendieran la parte biológica, y bueno, nosotros tardamos mucho más tiempo en entender las matemáticas, la verdad tardamos muchísimo más, pero la idea fue hacer un modelo matemático que pudiera ser pronóstico o predictivo de este tipo de tratamientos. Entonces, lo que resultó del modelo, y que actualmente está publicado ese modelo matemático, resultó en que si hubiéramos inyectado nosotros una inyección más, aplicamos 3, si hubiéramos aplicado una inyección más a estos animales, la sobrevida se hubiera ido hasta el 70 u 80%, en lugar del 40%. Yo creo que este tipo de ligas o de análisis entre partes biológicas y partes matemáticas ayudaría muchísimo, y fundamentalmente en ingeniería de tejidos, que no está tan explorado esta parte. Ayudaría muchísimo para poder tener una mejor comprensión de los procesos biológicos que están siendo llevados a cabo. También actualmente estamos utilizando este tipo de células, las estamos utilizando para inducir no solo un fenotipo activador, sino también un fenotipo inhibitorio, que nos puedan ser útiles para que en un futuro animales y después pacientes puedan recibir este tipo de injertos hechos en laboratorio y puedan ser aceptados de manera adecuada sin un rechazo inmunológico, que esa también es la idea que nos hemos planteado en un futuro. Y bueno, solo algunas imágenes. La imagen realmente lo que nos está mostrando en estos tejidos es que de los ratones tratados, hay una fuerte respuesta celular y no es humoral, tanto en ganglio como en vaso, donde podemos ver una fuerte respuesta a TNF-alfa, interferón gamma, pero no hay interleucina 4, lo cual está diciendo que no hay una respuesta humoral, sino que la respuesta realmente es una respuesta de tipo celular. Entonces, se pueden utilizar células solas para modificar sistemas,
Y lo repito, es parte de la ingeniería de tejidos, aunque se le denomina terapia celular, pero es parte de la ingeniería de tejidos, o se pueden utilizar andamios, pero la idea es utilizar estos tres tipos de elementos, tanto los materiales como las células y además las citocinas, para llevar a cabo reparaciones en estos sentidos. Entonces, existen estos factores, tanto las células como factores de crecimiento y andamios, lo cual nos puede dar lugar a órganos o tejidos bioconstruidos. En este caso, nosotros en el laboratorio hemos estado trabajando con piel y se puede separar fácilmente la epidermis de la dermis y obtener estos cultivos de células epidérmicas, fácilmente los pueden obtener y hacerlos crecer realmente o rápidamente. Y por otro lado, también, por ejemplo, en este caso, lo que podemos ver aquí en geles de fibrina, hemos puesto fibroblastos, donde están aquí colocados los fibroblastos al poco tiempo después de que el gel ha sido construido. Aquí podemos ver las células redondeadas. Hicimos un análisis de estas células desde el día 0 hasta el día 8, donde las células están redondeadas y conforme va pasando el tiempo, las células no solo proliferan, sino también están las células adquiriendo forma ausada o alargada, y la razón de ello es que las mismas células comienzan a producir proteínas de matriz extracelular, y además las células se anclan a estas proteínas y están sujetas a fuerzas de tensión, lo cual es importante para el funcionamiento de las células. De hecho, la base del envejecimiento cutáneo es que las células se separan de las proteínas de matriz extracelular, y en esa condición no solo no producen procolágena, sino que producen colagenasa. Entonces, para que las células puedan funcionar bien, necesitan adherirse al sustrato, a la matriz sobre la cual están siendo aposentadas o colocadas. Entonces, por ejemplo, aquí lo podemos ver, aquí fibroblastos sembrados, aquí ya con una gran cantidad, aquí ya cosechados y colocados en un gel de fibrina con microscopio invertido. Esta imagen sería la contraparte de esta otra en un corte, y después de que han pasado 8 días podemos ver que se forma una red, que esta imagen y esta serían la contraparte de esta otra imagen a los 8 días de que uno ha realizado esto. Esta imagen es el mismo campo que solo con diferente enfoque, con diferente plano focal, donde están colocados los fibroblastos por abajo y aquí encima están colocados queratinocitos. Una vez colocados los queratinocitos comienzan a proliferar allí, y conforme va pasando el tiempo, los queratinocitos van formando un epitelio, se va epitelizando o se va formando un epitelio estratificado y se puede lograr tener esto en algunas condiciones más. ¿Qué es lo que induce la formación del estrato córneo o de la formación de la epidermis? Es hacer una interfase aire-medio. Si uno baja el medio de cultivo hasta este nivel y deja a las células epiteliales en contacto con el aire y añade uno vitamina C, entonces las células epiteliales comienzan a proliferar y ese epitelio acabará por tener finalmente un estrato córneo, que eso es lo que induce la estratificación de estas células epiteliales. Una vez que se tiene esto, bueno, pues nosotros verificamos que efectivamente pudiéramos tener allí las células en la matriz donde están siendo depositadas, pudieran estar teniendo pues una gran cantidad de proteínas de matriz extracelular. Por ejemplo, comienzan a secretar colágena tipo 1, bimentina, colágena 3, elastina, fibronectina, fibrilina 1, que se asocia a fibras elásticas para dar lugar a las fibras de elastina o fibras elásticas maduras. Entonces tenemos todo esto que en los andamios comienza a formarse verdaderamente como si fuera una dermis adecuada. Esto lo hemos utilizado en algunos pacientes, por ejemplo, en quemados, en algunos pacientes con quemaduras, y se le ha colocado piel de estos propios pacientes, con células de los pacientes, y se ha colocado aquí, esto es al mes de tratamiento, donde puede uno ver que se ha regenerado bastante bien. Los dedos tardaron más en este tipo de paciente porque tuvo una quemadura por líquido, una quemadura por líquido, y la verdad es que los dedos estaban muy dañados, hay que retirar todo el material necrótico, debridarlo perfectamente bien, y bueno, pero afortunadamente no perdió ningún dedo. Hemos utilizado entonces este tipo de abordaje para tratar algunos de estos tipos de pacientes. También
hemos utilizado, aunque la piel que estamos fabricando le faltan otros elementos, le falta pelo, le falta glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, le faltan estos aspectos a este tipo de piel. Y bueno, no traigo las diapositivas, pero hicimos un abordaje donde a este tipo de constructos cutáneos colocarle sobre ellos células dendríticas presentadoras de antígenos, y esto con el propósito de tener un modelo farmacológico para probar allí fármacos y ver la capacidad de las células, de este tipo de células, de migrar en un modelo in vitro y no in vivo, donde pudiera uno disecar mejor el funcionamiento de tipo de las células dendríticas presentadoras de antígenos. Pero hicimos otro modelo donde tomamos biopsias, en este caso eran de humanos, tomadas estas biopsias de pacientes de cirugía reconstructiva, cirugía plástica, y hicimos digestión enzimática, pusimos los fibroblastos con el mismo abordaje en geles de fibrina y los queratinocitos encima, pero añadimos, o los pusimos en diferentes pozos, y añadimos algunas otras moléculas, por ejemplo, ectodisplacina a diferentes concentraciones, ectodisplacina más W1T10, y además añadimos algunas otras compuestos, por ejemplo, pusimos activina, por ejemplo, también, que esta molécula es secretada activamente por fibroblastos, pero en este caso la obtuvimos de unas células cancerosas derivadas de mama, de cáncer de mama, que secretan activamente activina. Entonces, con estos abordajes, lo que nosotros logramos tener es estas pequeñas yemas en la piel, que se podían aquí con queratina 5, pero que se comenzaron a formar estas pequeñas yemas en este tipo de piel, y nos falta más trabajar en este aspecto, pero este es el inicio donde se pueden estar formando estas yemas que van a dar lugar a la formación de pelos y también de glándulas sudoríparas para tener una piel completa. Evidentemente esto tarda mucho más, y por el momento no podemos ofrecer esto ni siquiera para los pacientes, porque lo que requiere un paciente quemado es que se cubra rápidamente. Entonces, pero bueno, estamos trabajando en este sentido. En el mismo sentido, se pueden formar equivalentes dérmicos, donde uno puede poner solamente fibroblastos del paciente o de otro paciente en un gel de fibrina, y esto utilizarlo para cubrir pacientes que tienen úlceras de pie diabético o úlceras vasculares, por ejemplo. En este caso, este es un paciente que tuvo una fractura y tuvo después un síndrome compartimental. Los músculos, permítame explicarlo brevemente para los que no sepan, un síndrome compartimental, los músculos están envueltos en membranas, en aponeurosis, y si uno de estos compartimentos o los músculos llega a haber un proceso inflamatorio, entonces se le llama un síndrome compartimental, que lo que es necesario es liberarlo para que no produzca necrosis o no produzca muerte. En este caso, el paciente estaba tomado cuando tuvo la fractura, y después de se le puso un yeso, se le resolvió la fractura, se le puso un yeso, pero después presentó este tipo de síndrome, un síndrome compartimental. Y como siguió tomando el paciente, entonces no avisó que le dolía el brazo. Hasta después de 10 días comenzó a tener molestias después de dejar de tomar, que le dolía el brazo. Entonces le quitaron el yeso, y lo que hizo el cirujano aquí fue debridarle, liberar el tejido para ver qué podía él obtener o qué podía salvar pues de estas zonas. Pero bueno, se le tuvo que amputar la mano a este tipo de paciente. Entonces, evidentemente, pues aquí no hay piel en esta zona, está muy inflamado, no hay piel en esta parte, y lo que se considera que toda lesión más arriba de 4 centímetros de piel, una lesión cutánea mayor de 4 centímetros, necesariamente necesita un injerto. Pero el hecho de la herida debe estar preparado para recibir ese injerto, no lo puede uno poner inmediatamente, porque vamos, aun cuando fuera un autoinjerto, que ese es el estándar de oro para estos tipos de pacientes, no puede ser colocado si el hecho de la herida no está bien. Entonces, como ustedes pueden ver, pues no estaba bien el hecho de la herida. 9 días después, aquí ustedes pueden observar, esto no está cerrando y no iba a cerrar. Entonces, lo que se procedió a hacer, se le pone este tipo de parches con fibroblastos, se le debridaron estas zonas y se le colocaron parches, y a los 6 días podemos observar cómo está la zona ahora.
Esto es lo que los médicos clínicos llaman que está granulando o tiene tejido de granulación, es decir, va a cicatrizar esta parte. Entonces le comenzó a colocar un parche cada semana, es la misma, perdón, cada semana se le fue colocando a este paciente y finalmente, fue cerrando paulatinamente y a los 2 meses cerró perfectamente bien con este paciente. Entonces, la idea es que se pueden utilizar este tipo de abordajes para cerrar este tipo de lesiones que son muy frecuentes en nuestro país, las úlceras de pie diabético o úlceras vasculares o también las úlceras de presión, que son bastante frecuentes en nuestro país. Hicimos un estudio en conjunto con el Hospital G.A. González, donde se tomaron 44 pacientes, 2 grupos, a uno se le aplicó un apósito dérmico con fibroblastos y a otro un apósito hidrocoloide comercial. Y fueron incluidos 18 pacientes, se excluyeron 4 pacientes de cada grupo de manera coincidente, porque uno de los criterios era que si el paciente dejaba de asistir 2 veces seguidas a su consulta, entonces era excluido del estudio. Entonces, esta fue la situación. Entonces, finalmente terminaron el tratamiento 18 pacientes de cada grupo. Y lo que se observó es que al principio los 2 grupos tenían aproximadamente 10 centímetros de diámetro las úlceras que tenían este tipo de pacientes al principio, pero a la 8ª, 9ª semana después del tratamiento, los pacientes con el parche hidrocoloide comercial tenían aproximadamente 6.3 centímetros de diámetro, mientras que los pacientes que había sido aplicado este parche con fibroblastos tenían aproximadamente 2.9 aproximadamente centímetros de diámetro. Entonces fue mucho más rápido el cierre, el doble aproximadamente de velocidad y también del cierre. A este tipo de pacientes se fueron tomando fotos a la misma altura, con las mismas condiciones, y luego fueron medidas en un programa, en un analizador de imágenes en computadora para poder sacar este tipo de datos. Entonces, solamente para mostrarles a algunos de estos pacientes cómo tenían estas úlceras, esta ya estaba totalmente cerrada a la semana 8, este otro paciente, también a la semana 7 estaba totalmente cerrada este tipo de pacientes. En la actualidad estamos haciendo este tipo de andamios en el laboratorio. Una chica en el laboratorio está haciendo este tipo de andamios con electrohilado y con la colaboración de Matthew y también aquí en el Instituto de Materiales, estamos haciendo estos andamios con ácido poliglicólico y poliláctico. Entonces, en este caso son algunas de las pruebas donde pues se estaban formando estos como bulbos, pero al cambiar, en este caso, el solvente, uno puede ver que esto ya no tiene estos bulbos. Y después a esto se le añadió gelatina. A este andamio de PGLA se le añadió gelatina. ¿Por qué añadirle gelatina? Porque tiene motivos o tiene secuencias la gelatina del que permite que las células se puedan adherir de manera adecuada a él. Lo que estamos trabajando ahora es que, el tamaño del poro es muy pequeño, realmente tiene esto como 5 micras y no permite que las células se puedan meter. Pero la idea de tener este tipo de abordajes es tener estos andamios que puedan estar secretando factores de crecimiento. Al irse degradando el andamio, va a ir secretando algunos factores de crecimiento, como cuáles, como factor de crecimiento de fibroblastos y factor de crecimiento de endotelial vascular 1, que puede inducir la neovascularización y al mismo tiempo inducir un aumento en la proliferación de los vasos sanguíneos. Ya me pasé del tiempo, desde hace tiempo tiene la mano así, ¿verdad? Y yo sin ver. Ya me voy a callar un momento. Entonces, lo que tenemos entonces, lo que estamos haciendo en la actualidad es tener estamos teniendo este tipo de abordajes utilizando células mesenquimales de gelatina de Wharton, de cordón umbilical, y además también de placenta y de médula ósea, haciendo un análisis comparativo y utilizar este tipo de células para diferenciarlas hacia queratinocitos y fibroblastos. ¿Y esto con qué propósito? Con el propósito de obtener tener un almacén de células, tanto de queratinocitos y fibroblastos, que podamos utilizar rápidamente para construir piel y poder ser aplicada en el menor tiempo. Actualmente nos tardamos unas 3 semanas en generar piel, y la limitante en realidad son la proliferación de
de los queratinocitos, tardan en crecer los queratinocitos. Entonces, si podamos tener este tipo de células que tienen prácticamente no expresan moléculas clase 2 y pocas moléculas clase 1. Entonces son positivas a estos marcadores y negativas a estos otro tipo de marcadores. Entonces podemos tener este tipo de almacén para generar este tipo de células. En este caso, y es la última diapositiva, donde podemos ver estas células mesenquimales que han sido transformadas a fibroblastos humanos en este caso. Entonces, vamos, lo que podemos observar entonces, y complementando la plática de la doctora Velasquillo, que hay diferentes fases en el tratamiento en medicina translacional, en realidad lo que está haciendo la ingeniería de tejidos, y junto con la medicina regenerativa, es cambiar paradigmas en los tratamientos de distintos pacientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Hay alguna pregunta? Un minuto para preguntas. ¿Hicieron el experimento de los ratones para verificar la predicción del modelo matemático? Sí, estamos en la actualidad, estamos haciendo lo que resultó en el modelo matemático, lo que comenté, de que si le hubiéramos dado una inyección más, hubiéramos aumentado la sobrevida, actualmente lo estamos llevando a cabo. Tenemos las simulaciones matemáticas y las estamos reproduciendo, lo cual esto daría, pues, realmente, pues, una nueva dimensión para los tratamientos médicos, porque normalmente lo que uno hace es, se basa uno en la literatura para decir, bueno, lo hicieron así, trataron de esta manera y tener una base. Pero muchas veces esos tratamientos son por ensayo y error. Entonces esto nos daría una mayor certeza predictiva para este tipo de tratamientos o de abordajes. Sí, doctor. Bueno, lo que estamos haciendo en la actualidad en el laboratorio, estamos trabajando con células mesenquimales, gelatina de Wharton, y esto estamos trabajando también para la construcción de cartílago, hueso, que tenemos algunos datos, no lo mostré ahora, pero tenemos también ya la aplicación de esponjas sembradas con células transformadas hacia osteoblastos y aplicadas en pacientes, por ejemplo, con pseudoartrosis, que eso también lo tenemos. En la actualidad estamos también tratando de tener vasos sanguíneos en el paciente, estamos trabajando para ello por medio de electrohilado, y también estamos trabajando en la formación de cartílago. Sí, que estamos trabajando en esto. Entonces estamos trabajando con diferentes andamios y diferentes tipos de células en este sentido. Sí. Le agradecemos al doctor Castel su presencia y continuamos con la siguiente plática. Esta área es muy importante en la preparación de los tejidos para que no tenga un rechazo al ser implantado en los pacientes. Y por otro lado también, bueno, se están implementando nuevas técnicas quirúrgicas para lograr implantar o trasplantar este tipo de tejidos que están fabricados en laboratorio, trasplantarlos hacia los pacientes. En este sentido, la ingeniería de tejido se basa en 3 elementos fundamentales. Uno son células, que pueden ser células progenitoras o células troncales también, que pueden ser ambos tipos de células o modificadas también genéticamente en el laboratorio. El siguiente elemento importante en la ingeniería de tejidos son moléculas citocinas. Bueno, yo creo que este tipo de foros es muy importante porque estamos en los albores de nuevos tratamientos médicos que están pasando de la ciencia básica a la clínica. Y de verdad que es una época en la que estamos viendo este tipo de avances y en los que quizás podemos contribuir de alguna manera en algún punto. Y bueno, agradezco la plática de la doctora Velasquillo y quizás lo que yo voy a tratar el día de hoy complemente muy bien lo que dijo previamente la doctora
con diferentes abordajes, estamos trabajando algunas cosas similares, pero con diferentes abordajes. Y la idea es mostrar precisamente que estos abordajes pueden tener un paradigma nuevo, que es el paradigma de la sustitución, es decir, algo está dañado en el organismo, algo no funciona de manera adecuada, entonces se puede reemplazar, vamos con tejidos u órganos hechos a modo, a manera específicamente para cada paciente, y reemplazar este tipo de órganos o tejidos. Entonces es un nuevo paradigma en la medicina, el paradigma de la sustitución, es este nuevo paradigma. Y la ingeniería de tejidos, se nutre de diferentes áreas, tanto de la biología del desarrollo, de biología celular y tisular, de la histología, y también de otras áreas como las ciencias de los materiales, de inmunología adecuada. Entonces, bueno, quisiera hablarles un poco acerca de esto, de los cambios de paradigmas en la ingeniería de tejidos hacia la medicina. Entonces, el objetivo de la ingeniería de tejidos es construir tejidos nuevos que tengan todas las características, tanto morfológicas como funcionales, y que estos tejidos construidos puedan reemplazar aquellos que están dañados o que están lesionados. Este es el objetivo de la ingeniería de tejidos. Y para ello, entonces, el hecho de que este sea el planteamiento, el objetivo de la ingeniería de tejidos, en realidad involucra un nuevo cambio en los paradigmas de la medicina. En realidad es establecer aplicación clínica y establecer nuevos paradigmas de lo que antes uno pensaba. En realidad los médicos tienen algunas formas de tratamiento que son probadas en el tiempo, que han sido probadas en el tiempo, pero que deben cambiar, y a veces los médicos son reacios a cambiar estas cosas. Lo digo como médico que soy. Entonces, a veces los médicos tardan en cambiar, tardan en establecer nuevos tratamientos, y esto, bueno, tiene una razón, bueno, es la eficacia y la seguridad con los pacientes, pero a veces esta respuesta tardía de los médicos en adoptar nuevas formas de tratamiento, pues a veces ha condicionado que no se implanten de manera